Durante mucho tiempo, Europa creyó que su historia era simple. Que sus pueblos evolucionaron lentamente, generación tras generación, desde antiguos cazadores hasta las naciones modernas. Pero, enterrada en sus huesos, acechaba una silenciosa contradicción. Porque cuando los científicos comenzaron a analizar el ADN de los primeros agricultores europeos, encontraron algo imposible de ignorar. Un linaje materno, transmitido solo de madre a hijo, que aparecía una y otra vez. No era raro. No era marginal. Sino omnipresente. En algunos pueblos, en algunos cementerios, casi una de cada 4 mujeres lo portaba. Y, sin embargo, hoy, casi nadie lo tiene. Ese linaje se llama N1A. Y su desaparición es uno de los eventos más extraños en la historia genética de Europa. He aquí el misterio. Si se busca en el ADN de los cazadores de la Edad de Hielo, de los recolectores del Mesolítico que vivieron en Europa durante miles de años antes de la agricultura, el N1A no se encuentra por ninguna parte. Ni una sola vez. Ni un rastro. No pertenece a la antigua naturaleza salvaje de Europa. De repente, sin previo aviso, aparece. Con los primeros agricultores. Con las primeras casas permanentes. Los primeros campos. El primer grano almacenado. Los primeros niños nacidos en una vida sedentaria. Estas mujeres no solo llegaron a Europa. La transformaron. Sus manos sembraron. Sus familias poblaron pueblos. Sus hijas transmitieron su ADN, generación tras generación. Por un breve instante en el tiempo, su linaje materno estuvo en todas partes. Y entonces algo sucede. No lentamente. No con suavidad. Se derrumba. En unos pocos miles de años, un abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad, este linaje, una vez dominante, casi desaparece del continente que ayudó a construir. De una de cada 4, a una de cada 500. Como si alguien hubiera accedido a la memoria genética de Europa y hubiera borrado un capítulo entero. Ningún monumento de guerra lo registra. Ningún mito lo recuerda. Ninguna historia escrita lo lamenta. Solo el ADN lo nota. Y ese silencio es aterrador. Porque los linajes maternos no desaparecen por casualidad. Las madres no dejan de tener hijas sin una razón. Algo poderoso se movió por Europa. Algo que no portaba este linaje, ni lo preservó. Así que la pregunta cambia. Ya no se trata de genes. Se trata de identidad. ¿Quiénes eran estas mujeres, realmente? ¿Por qué llegaron tan repentinamente? ¿Y qué fuerza fue lo suficientemente poderosa como para casi borrar a las madres de la primera civilización europea? Para responder a eso, tenemos que dejar Europa atrás y seguir su rastro hasta donde nació esta línea materna. No vinieron de los bosques de Europa ni de las cuevas de los cazadores de la Edad de Hielo. Vinieron de la luz, tierras secas donde los ríos surcan la piedra, donde las primeras semillas se sembraron en polvo. Mucho antes de que Europa probara el pan, una revolución silenciosa comenzó en las tierras que ahora llamamos Oriente Próximo. Arabia. Sudoeste asiático. En algún lugar de esos antiguos valles, surgió un linaje. Una madre transmitió su código mitocondrial a una hija, y esa hija sobrevivió. A través de la sequía, del hambre, a través del tiempo mismo. Hasta que su sangre se convirtió en algo permanente. Algo rastreable. Esta fue la raíz del haplogrupo N1A. Y no estaba destinado a quedarse en casa. Decenas de miles de años después, se convertiría en un pasajero de la mayor transformación humana que el mundo haya visto jamás, el nacimiento de la agricultura. No solo del trigo y la cebada. No solo de las ovejas y las cabras. Estas personas, y eran personas, no solo portadoras de herramientas, llevaban algo más consigo. Una cosmovisión. Un ritmo de vida que decía, quédate. Planta. Construye. Recuerda.
Y cuando cruzaron a Europa, trajeron ese ritmo consigo. No se trataba de una imitación cultural. No fue una adopción lenta por parte de las tribus vecinas. El ADN es claro, los propios agricultores se mudaron. Familias enteras. Linajes maternos enteros. Así es como N1 apareció tan repentinamente en Europa Central, en los huesos de las mujeres de la cultura LBK. Estas no eran conversas. Eran portadoras de nuevos genes, nuevos cultivos y una nueva definición de hogar. La LBK no creció en el suelo europeo. Fue plantada allí por las hijas de una media luna lejana. Y durante un tiempo, esas hijas florecieron. Pero entonces, algo salió mal. Porque incluso mientras le daban a Europa sus cimientos, sus granjas, sus aldeas, su primera permanencia real, su propio legado comenzó a resquebrajarse. No solo su idioma. No solo sus costumbres. Su propio ADN. Entonces la pregunta se vuelve más oscura. Si construyeron la casa, ¿por qué desaparecieron de ella? Si le dieron a Europa sus raíces, ¿por qué se pudrieron sus propias raíces? Construyeron en líneas rectas, casas largas, dispuestas como pensamientos dispuestos en filas. Paredes de madera y barro, pisos llenos de generaciones de pisadas. Este era el mundo de los Linearband Ceramic, los LBK. Para los forasteros, pueden haber parecido como cualquier otro granjero neolítico. Pero esto era algo diferente. Esta no era una pequeña tribu en un claro, esto era una ola cultural. Una civilización que se extendió por Europa Central con fuerza silenciosa, desde el Danubio hasta el Rin, llevando semillas, animales, memoria y madres. Aquí, el haplogrupo N1A alcanzó su apogeo. En algunos cementerios LBK, una de cada 4 mujeres portaba este linaje materno. Ni una nota a pie de página. Ni una curiosidad. Una presencia definitoria. Estas no eran solo mujeres del Neolítico, eran las matriarcas de la primera sociedad estable de Europa. Sus vidas no fueron grandiosas, pero fueron innovadoras. Hoces de piedra grabadas a mano. Cerámica bruñida con líneas rítmicas. Tumbas alineadas con cuidado, algunas con símbolos, huesos de animales, herramientas, incluso niños colocados junto a sus madres. No eran solo agricultores. Eran arquitectos de un nuevo ritmo humano, uno arraigado en el lugar. Antes de ellos, ninguna cultura en Europa había construido algo así. Antes de ellos, ningún genoma contenía N1A. Forjaron aldeas en el bosque y convirtieron la tierra en permanencia. Cambiaron la tierra, y la tierra comenzó a cambiarlos. Se formaron rituales. Los entierros se profundizaron. La identidad echó raíces en una línea materna que se remontaba al cercano oriente. Durante un tiempo, este fue su mundo. Pero se puede sentir el límite que se avecina. Porque incluso en su apogeo, incluso en el corazón mismo del poder de N1A, algo ya está cambiando. Los entierros comienzan a diversificarse. Nuevos rostros, nuevos patrones, nuevas tensiones se cuelan en el registro de ADN. El mundo que construyeron, tan sólido en madera y arcilla, era mucho más frágil en sangre. Porque la arcilla mantiene la forma. Pero la sangre, sangra. Y las mujeres que una vez llenaron estas casas, que dieron a luz el ritmo del Neolítico, estaban de pie al borde de un acantilado. Un paso más. Y el linaje comienza a caer. El silencio no llegó con espadas. Llegó con ruedas. Con caballos. Con movimiento. Alrededor del 3000 AC, algo comenzó a agitarse en las vastas praderas al norte del Mar Negro, la estepa euroasiática. Un lugar donde no había ciudades, ni líneas de cerámica, ni campos plantados, solo movimiento. Tribus sin hogar permanente, pero con poder. Lenguaje. Tecnología. Y números. Hoy se les conoce como los Yamnaya. Para el registro genético, son algo completamente distinto, un choque sísmico.
Donde quiera que se movieran, el ADN cambiaba. Y rápido. Cuando entraron en Europa Central, no solo trajeron nuevas formas de vida, sino nuevos linajes. De repente, haplogrupos maternos como U4, H, W, y T1 inundan el registro. Pero falta uno. N1A se ha ido. Esto no es deriva. Esto es reemplazo. Las aldeas cuidadosamente cuidadas del LBK dan paso a un mundo diferente, construido para la velocidad, para la supervivencia en movimiento. Los viejos dioses se desvanecen. Las viejas casas arden. Y con ellas, los antiguos linajes maternos. Durante generaciones, N1A había vivido en los huesos de los primeros agricultores de Europa. Ahora, es apenas un susurro. Esto era más que genética. Era una inversión social. Los pastores nómadas, considerados una vez como salvajes, ahora se convirtieron en los arquitectos del futuro. Y las hijas de los primeros campos ya no eran invitadas a la historia. ¿Fue esto conquista? ¿Asimilación? ¿Algo más oscuro? Porque los linajes no desaparecen por accidente. Se olvidan. Se reescriben. Se borran. Pero aquí está el giro, los Yamnaya no solo cambiaron Europa. Se convirtieron en Europa. Sus lenguas, sus costumbres, sus linajes se extendieron como un reguero de pólvora. Lo que llamamos indoeuropeo, las raíces mismas de las lenguas modernas, proviene de ellos. Y sin embargo, ni rastro de N1A en sus mujeres. Lo que lleva a una pregunta más oscura, ¿se perdió realmente este linaje? ¿O fue empujado a la clandestinidad, disperso, silenciado, oculto tras el ruido del imperio? Los números no susurran. Gritan. De 1 de cada 4, a 1 de cada 500. En el lapso de solo unos pocos milenios, el haplogrupo N1A colapsó más de 150 veces. Una vez la firma de las primeras madres de Europa, ahora, apenas detectable en la sangre de sus descendientes. Este no es el suave vaivén del tiempo. No es mutación. No es deriva genética. Es borrado. Para la Edad de Bronce, N1A había desaparecido de la escritura genética de Europa. Culturas como la cerámica cordada y los vasos campaniformes surgen en su lugar, poderosas, expansivas, perdurables. Pero cuando abres sus tumbas, cuando lees el código mitocondrial escrito en sus muertos, el silencio es absoluto. N1A no es solo raro. Se ha ido. Las mujeres del Neolítico temprano, las que dieron origen a un mundo asentado, que sentaron las bases agrícolas de Europa, casi no dejaron voz. Ningún eco genético. Solo quedan sus herramientas. Sus hogares, arrasados. Sus rituales, rotos. Su linaje, conquistado. Esta no es la historia de una extinción. Es la historia de una superación. Una conquista demográfica que no solo desplazó el poder, sino que sepultó a las madres de Europa bajo el legado de los recién llegados. Quienes moldearon el idioma, la tecnología y la cultura de Europa trajeron linajes diferentes. Y se quedaron. Lo que le ocurrió a N1A no fue un accidente. Fue el giro más brusco de la historia. Pero incluso mientras se desvanecía de Occidente, incluso mientras Europa lo olvidaba, el linaje no terminó. Porque muy al este, más allá de las fronteras de la expansión indoeuropea, a la sombra de la estepa y el desierto, N1A sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que regresó. En lugares inesperados. Arrastrado por las mismas fuerzas que una vez lo expulsaron. Pasaron siglos. Luego milenios. Y durante mucho tiempo, N1A permaneció en silencio, como un nombre que ya no se pronuncia. Pero la estepa nunca olvida. En las tierras azotadas por el viento de Asia Central, entre los nómadas que forjaron caminos en lugar de fronteras, fragmentos del linaje aún se movían. Invisibles, pacientes, llevados por hijas de jinetes que vivían en movimiento. Y entonces,
regresa. No en tumbas neolíticas. No en viejos campos europeos. Sino en guerreros. Escitas, feroces jinetes del Altai, 500 a.C., enterrados con armas y oro, y cargando N1A. Más tarde, los magiares, que irrumpieron en la cuenca de los Cárpatos en el siglo IX después de Cristo, lo trajeron de nuevo. No en las masas. No entre los campesinos. Sino en las mujeres de la élite. Los entierros en la Hungría del siglo X cuentan una historia extraña. N1A aparece, pero solo en las muertas femeninas de alto estatus. No en las fosas comunes. No entre los lugareños. Solo en la clase dominante, mujeres probablemente nacidas lejos, al este de la estepa, montando la ola de una migración que una vez partió Europa en dos. Y aquí está el giro. Este no es el mismo N1A que construyó las primeras granjas de Europa. Es una rama diferente, la línea africana sudasiática, marcada por la mutación 16147G. Esto no es un regreso a casa. Es una invasión. La línea materna que una vez ayudó a dar a luz a Europa, ahora regresa a través de linajes extranjeros, a través de mujeres que llegan no como sobrevivientes del pasado, sino como símbolos de conquista. Los roles se invierten. El linaje que fue expulsado, regresa. No como antepasado. Como otro. El mismo ADN, pero con una nueva bandera. Así que ahora la pregunta no es solo si un linaje sobrevivió. Es esta: ¿qué sucede cuando un gen olvidado vuelve a entrar en la tierra que una vez lo borró, no como recuerdo, sino como conquistador? Frente a la costa de Croacia, rodeada de viento salado y agua quieta, se encuentra una isla que el tiempo olvidó. ¿Qué es? A primera vista, no es diferente a cualquier otra roca del Adriático, muros de piedra iluminados por el sol, olivos aferrados a la edad. Pero bajo la piel de este lugar tranquilo, algo extraordinario ha perdurado. Un susurro genético. En esta isla, casi 1 de cada 10 personas porta el linaje materno N1A, una frecuencia más alta que en casi cualquier lugar de Europa hoy en día. No debería estar aquí. No con estas cifras. No en esta olvidada mota de tierra. Y sin embargo, aquí está. El secreto reside en el aislamiento. Hace mucho tiempo, una mujer pisó Cres. Quizás llegó con comerciantes. Quizás como cautiva. Quizás llegó arrastrada por la marea de alguna migración olvidada. Pero portaba el N1A, no la variante agrícola europea, sino la rama afro-sudoasiática, la misma que se encuentra en los nómadas y las élites esteparias. Y en la quietud de esta isla, se quedó. Sus hijas tuvieron hijos. Y sus hijas después de ellas. Ninguna ciudad se tragó sus linajes. Ninguna invasión diluyó su código. El tiempo, en Cres, no los borró. A lo largo de siglos de guerra, imperio y silencio, este linaje arraigó más profundamente. Como una semilla atrapada en una grieta, frágil, sí, pero tenaz. Hoy, la isla la recuerda. Aunque nadie más lo haga. Mientras Europa avanzaba, construía ciudades, sepultaba a sus matriarcas bajo oleadas de conquista, Cres la mantuvo viva. No de nombre. No de historia. Sino con sangre. Sin embargo, incluso aquí, el misterio persiste. Porque la N1A de Cres no es la rama que antaño floreció en las aldeas de LBK. No es la línea materna que construyó los primeros hogares de Europa. Es una prima lejana, inesperada, que llega por otro camino. Lo que nos lleva a una pregunta aún más inquietante: si incluso Cres alberga una versión diferente de la N1A. ¿A dónde fue la original? ¿Dónde está la sangre de los primeros agricultores europeos? ¿Dónde está el verdadero corazón del linaje que una vez dio origen a un continente y luego desapareció? Mire el mapa hoy, y el patrón no se forma, se rompe. Pequeños destellos de la N1A, dispersos como chispas de un fuego moribundo. En el Báltico. En los Balcanes.
Un pueblo costero por aquí. Un valle fluvial por allá. Y luego, extrañamente. Etiopía. El Cuerno de África. A miles de kilómetros del corazón de LBK, y sin embargo, de alguna manera, el mismo subclado de N1 ha encontrado en los primeros agricultores de Europa ahora vive en mujeres de Etiopía y Somalia. Mismos marcadores. Mismas mutaciones. Misma huella materna. ¿Cómo? ¿Este linaje retromigró? Viajó con comerciantes, a través de las corrientes del Mar Rojo y rutas desérticas, deslizándose hacia el sur mientras sus hermanas europeas desaparecían. ¿O siempre fue parte de una historia más profunda, un bucle en lugar de una línea, donde la ascendencia retrocede como el viento en un cañón? ¿Y si un linaje neolítico europeo ahora late en la sangre de las mujeres de África Oriental, qué dice eso sobre cómo definimos el hogar? Las respuestas no son fáciles de encontrar. Porque la mayor parte de la historia de N1A no sobrevive en rostros, nombres ni tradiciones. Sobrevive en código. En la mitocondria de una mujer que nunca sabrá el nombre de sus ancestros. Las historias genéticas no gritan. Susurran. Y la mayoría nunca se escuchan. ¿Cuántos linajes vivieron, amaron, construyeron, lucharon, y ahora existen solo como puntos de datos en un mapa? ¿Cuántas madres se desvanecieron en los huesos antes de que sus nombres fueran escritos? El mapa N1A no muestra presencia. Muestra ausencia. No es una celebración de la supervivencia. Es un registro de todo lo que se ha perdido. Y así nos queda una pregunta final, una pregunta no científica, sino de identidad. ¿Qué significa que los ancestros sobrevivan, pero nunca regresen a casa? Cuando el ADN antiguo regresó por primera vez, incluso los científicos pensaron que podría ser un error. En 2005, un equipo dirigido por Wolfgang Haak extrajo genomas mitocondriales de esqueletos enterrados en las aldeas agrícolas más antiguas de Europa Central. Y lo que encontraron no solo los sorprendió, sino que destrozó todo un modelo de la prehistoria europea. Porque las mujeres en esas tumbas portaban N1A. Una y otra vez. Mucho más de lo esperado. Hasta ese momento, la teoría dominante había sido simple, que la agricultura se extendió por Europa a través de ideas, no de personas. Una lenta adopción cultural. Un proceso de aprendizaje. Pero N1A fue la evidencia de que la gente se movió. Comunidades enteras. Linajes maternos completos. No fue difusión cultural. Fue difusión de mica, la expansión de la agricultura a través de la migración. A través de mujeres que dejaron sus hogares ancestrales en el cercano Oriente y rehicieron Europa. Y esto lo cambió todo. Porque si la revolución agrícola de Europa no nació en sus bosques, sino importada, si sus primeras aldeas fueron sembradas por extranjeros, entonces la cuestión de la ascendencia, de las raíces, de quién pertenece a dónde, simplemente se abrió. De repente, los linajes maternos de Europa no eran puramente locales. Venían de Arabia. De Anatolia. De lugares que muchos europeos nunca imaginaron que tuvieran algo que ver con su historia. Incluso ahora, muchas personas que viven en Europa hoy en día llevan rastros genéticos de esa migración neolítica. No siempre N1A, ese linaje fue casi borrado, sino otros de la misma ola. Haplogrupos como T2, K, J, linajes maternos de un mundo más al sur y al este. Sus antepasados no siempre fueron del pueblo de al lado. Lo fueron desde el principio. Pero el papel de N1A fue diferente. No solo viajó. Probó el movimiento. Obligó a la genética, la arqueología y la historia a sentarse en la misma sala y reexaminar todo el fundamento de la identidad europea. Y sin embargo, ¿el linaje mismo? Casi desaparecido. Apenas sobrevive. Susurrado, no celebrado. Así que nos quedamos con esta verdad, no se trata solo de ADN. Se trata de memoria. Se trata de qué historias se cuentan, y cuáles se dejan atrás en la tierra.
dieron a Europa sus raíces y luego fueron olvidadas. Las mujeres de N1A no eran guerreras. No construyeron imperios ni tallaron estatuas. Plantaron. Alimentaron. Se quedaron. Fueron las primeras en criar familias en hogares permanentes, las primeras en enterrar a sus muertos con significado, las primeras en trazar líneas entre la memoria y la tierra. Sin ellas, no hay Europa neolítica. Y sin embargo, su linaje casi ha desaparecido. Lo que queda son fragmentos, brasas de un fuego maternal que una vez brilló lo suficiente como para dar forma a un continente. Cada vez que la ciencia encuentra una nueva muestra de N1A, no es solo un dato. Es un rescate. Una única voz ancestral rescatada del olvido. Una madre que vivió, que importó, que debería haber sido recordada. Pero la historia no recuerda a todos. Los registros genéticos no mienten. Pero tampoco gritan. Susurran. Y la mayoría de nosotros nunca los oímos. Porque N1A no está en los libros de texto. No está en banderas, canciones ni mitos. Está en el código bajo la piel. En el silencio entre generaciones. En los espacios donde debería estar la memoria, pero no está. Y si esto puede sucederle a todo un legado materno, si un grupo de mujeres que una vez definieron una civilización puede desaparecer casi por completo. ¿Qué más hemos olvidado? ¿Qué otras líneas maternas, qué otras culturas, qué otras voces se han perdido, no porque fracasaran, sino porque el mundo avanzó demasiado rápido para conservarlas? N1A es más que un haplogrupo. Es un recordatorio. Que la historia no es lo que sobrevive. Es lo que elegimos ver. Y a veces, lo más importante, es lo que casi desapareció. En el próximo episodio, seguimos otra raíz antigua, la que conecta el Nilo con el Báltico.